Cordial saludo, compañeros y docentes. Tengo el honor de socializar nuestros aprendizajes sobre los temas planteados por el docente. Hemos denominado nuestro trabajo el impacto de las sociedades del conocimiento en la educación. Somos el grupo 12, el cual está conformado por la docente Edilma Suárez, Paula Guevara, Rosa Orozco, Fidel Fuentes y quien les habla, Carlos López. Pertenecemos a la formación de maestría en educación de la Universidad Santo Tomás. Este espacio académico se denomina Seminario de Pedagogías y Didáctica en la Sociedad de la Información, el cual está dirigido por el doctor Jonier Hernández. Las lecturas que nos ha propuesto el docente se denominan la cultura digital en la escuela pública, la caída de los muros del conocimiento en la sociedad digital y las pedagogías emergentes, la implicación de las TIC en la educación, alcances, limitaciones y perspectivas. Estas lecturas, al ser socializadas entre nosotros, al revisarlas, hemos encontrado unos aspectos de los cuales destacamos que la consecuencia más importante de la sociedad del conocimiento es la transformación de los ambientes para el aprendizaje. Por tanto, es apremiante que el desarrollo pedagógico sea mucho más transparente y se estructure desde los elementos de las pedagogías emergentes, teniendo en cuenta que las tecnologías llegaron para quedarse en los ambientes de formación. Entonces, las consecuencias de la sociedad del conocimiento, de lo cual nosotros hemos detectado, aquí mencionamos dos: transformar los ambientes de aprendizaje y transformar la práctica pedagógica. Además de eso, también identificamos de que la sociedad del conocimiento en los procesos educativos tiene una intención. La primera intención que develamos es romper las barreras tradicionales de la educación. Por otra parte, está emplear las tecnologías para transformar y recrear ambientes de aprendizaje. Y por último, encontramos dotar a la sociedad de nuevos elementos culturales. Entonces, romper las barreras tradicionales de la educación significa aquella parte, aquel título de la lectura, romper los muros. Romper los muros para que los procesos educativos salgan de allí, de ese claustro. Y no significa eliminar las instituciones, no significa eliminar las aulas en físico. De lo contrario, lo que significa esto, o lo que indica esto, es tomar las aulas en físico, combinarlas con los espacios virtuales y crear unos nuevos espacios de aprendizaje, unos nuevos ambientes de aprendizaje. Entonces, esto se logra cuando se emplean las tecnologías, cuando hay disposición del docente y cuando los estudiantes están receptivos, esperando que estas cuestiones se den. Obviamente, al aparecer todas estas cuestiones, van a aparecer unos elementos a estas culturas. Estos elementos pueden ser trabajar desde casa, relaciones sociales virtuales que son distintas al mundo natural, aunque conservan algunos rasgos. Entonces todos estos elementos culturales deben de trabajarse desde las escuelas. Al culminar las lecturas, al socializarlas entre nosotros, al hacer las reflexiones, realizamos un esquema, el cual resume todas nuestras comprensiones de estas tres lecturas. Entonces, este esquema de conceptos nosotros lo hemos denominado impacto de la sociedad del conocimiento en la educación. Entonces, de aquí partimos. Entonces, este impacto se transmite o se observa a través de tres ámbitos. Estos tres ámbitos son las pedagogías emergentes, las didácticas emergentes
y las tecnologías de la información y la comunicación, denominadas comúnmente o como la conocemos comúnmente TIC. Ahora, cada uno. El ámbito pedagogías emergentes se caracteriza porque de allí se propicia las nuevas formas de enseñar. Pero ¿cómo surgieron? Surgieron gracias a la llegada de las TIC a la educación. Entonces, al momento de llegar las tecnologías de la información y la comunicación a la educación, provocó un cambio. Obviamente este cambio en muchas escuelas, para no decir que todas, no ha sido visto u observado de la manera que todos quisiéramos. Entonces, además de eso, las actividades escolares se convierten en experiencias de aula. Ya se deja de aquella actividad escolar convencional, donde el docente es el que transmite el conocimiento y los estudiantes escuchan ese conocimiento, lo interiorizan, lo memorizan. Aquí no, aquí entre docentes y estudiantes fluye la información entre ellos y cada quien toma lo que cree conveniente tomar y se crean los conocimientos propios. En consecuencia, estas formas de enseñar, estas formas de aprender, superan los límites de espacio-tiempo y las formas de organizarse. Es decir, tanto docentes como estudiantes pueden llegar a consensos de acceder a la información, tratarla, analizarla o crear información en el momento y en el lugar que deseen. O sea, no existe límites en esa parte. Esto conlleva a que se dé una exploración de nuevas cosas, de nuevas formas, de tomar las teorías sobre la educación, confrontarlas con las nuevas necesidades, y esto resulta en dar nuevos elementos, nuevas miradas de el proceso enseñanza-aprendizaje. Al final, estas implicaciones que se vienen observando deben acarrear una diferencia, un cambio en las actividades escolares. Lo que se espera es que estos cambios, estas transformaciones sean más significativas, sean más creativas, lleven el término de innovación para que sean llamativas hacia las nuevas generaciones, las cuales están inmersas en el mundo cibernético. Ahora, el segundo ámbito, las didácticas emergentes. Entonces, en este caso, en este aspecto, las didácticas emergentes posibilitan producir la transformación pedagógica y organizativa. O sea, esa pedagogía se va a transformar gracias a la llegada de estas didácticas, a las nuevas didácticas, que llevan impresa, llevan impregnada la tecnología. Entonces, esta tecnología va a ser la base fundamental para que las formas de enseñar se cambien, se transformen, se organicen de distintas maneras. Hemos identificado que en este caso, con estas didácticas emergentes, es responsable el estudiante por su propio aprendizaje. Es decir, no es que el profesor se va a hacer de lado. Lo que aquí indica es que el estudiante tiene la potestad de decir: tomo la información del medio, del ambiente, en este caso del ambiente virtual, lo asumo como yo deseo asumirlo. Es decir, el estudiante tiene la capacidad de formarse en el momento y en el tiempo que él desee, y puede profundizar en esos aprendizajes hasta cuando él satisfaga su necesidad de conocimiento. Entonces, el estudiante, por eso en este caso, es responsable de su aprendizaje. Entonces aquí aparece de que es un aprendizaje activo, es colaborativo
y es autónomo, porque los mismos estudiantes aquí ya estarían como buscando lo que ellos deseen, formarse porque ellos quieren y en lo que quieren. Por tanto, se van a desarrollar unas necesidades. Esas necesidades son de habilidades tecnológicas. Tanto docentes como estudiantes deben de desarrollar esas capacidades, esas habilidades de utilizar la tecnología para llevar a cabo el desarrollo de formación. El tercer ámbito, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Las TIC, como lo dije anteriormente, al llegar a la educación, al sumergirse en la educación, entonces transformaron el espacio, el lugar, y transformaron el tiempo en el cual se educarán, se formarán los individuos. Entonces esta transformación indica lo que mencionaba anteriormente, la caída de los muros. Entonces esta caída de los muros está dada por la llegada de las TIC a la educación. Bajo este impacto, las instituciones educativas han apropiado poco, pues escasamente, o no se le ha dado el uso adecuado de las TIC. Entonces no ha tenido el impacto que se desea de las TIC en la educación. Por tanto, pues los resultados no son lo que se espera. Además, se comprende de que en este aspecto el aprendizaje es un aprendizaje sin fisuras, es decir, no existe un distanciamiento, porque la virtualidad corta todas estas partes. O sea, todos estamos al mismo contacto, todos estamos al mismo nivel, todos tenemos las mismas herramientas para poder entrar y tomar la información que deseemos. Es ubicuo, porque desde cualquier lugar los individuos pueden formarse. Por último, las TIC posibilitan el trabajo cooperativo, incluso con las escuelas o actores. En este caso, ya no solamente la escuela, ojo, la escuela es la que va a asumir las tecnologías de información y comunicación y transformar su praxis. No, esto lo que conlleva es que desde esa escuela se unan otras escuelas para que no solamente se hable de la escuela en particular, sino de una comunidad educativa en general. Puede ser un municipio, una ciudad, etc. Entonces ya aquí se hablaría de comunidades de educación. Para terminar, a manera de conclusión, hemos identificado que el objetivo de la sociedad del conocimiento en los ambientes educativos es transformar los ambientes de aprendizaje a través de la combinación de los espacios virtuales con los físicos. El papel del docente es dar significado a dichos espacios y facilitar las conexiones y los aprendizajes.